La parábola del grano de mostaza. Lecciones de fe y crecimiento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algo tan pequeño puede convertirse en algo tan grande? Hoy exploraremos una de las parábolas más impactantes que Jesús enseñó, el grano de mostaza. Una lección de fe, crecimiento y propósito. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Mateo 13:31-32. La mostaza era conocida por ser una de las semillas más pequeñas, pero capaz de crecer en un arbusto grande y útil. Empieza pequeño, pero se expande de manera poderosa. Fe pequeña, resultados grandes. Jesús enseña que la fe no necesita ser perfecta ni gigantesca, basta con que sea genuina. El crecimiento es un proceso. Relaciona la parábola con el crecimiento personal y espiritual. Un pequeño acto de bondad o fe puede tener un impacto duradero. El reino de Dios se expande. La parábola también refleja cómo el mensaje de Jesús empezó con unos pocos seguidores y llegó a todo el mundo. ¿Qué grano de mostaza puedes plantar hoy en tu vida? Una oración, una sonrisa, una decisión, todo puede crecer y dar fruto. Recuerda, lo que parece insignificante en tus manos puede ser grandioso en las manos de Dios. ¿Qué tan grande puede ser algo tan pequeño? Hoy exploraremos una de las parábolas más poderosas que Jesús enseñó, el grano de mostaza. Una enseñanza que nos inspira a tener fe, a creer en el poder del crecimiento y a comprender cómo Dios obra en nuestras vidas. En Mateo 13:31-32, Jesús dijo, «El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a pesar de ser la más pequeña de todas las semillas, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas». Para entender esta parábola, necesitamos transportarnos al tiempo de Jesús. La semilla de mostaza era conocida como una de las más pequeñas que se sembraban en la región de Palestina. Sin embargo, cuando germinaba, podía crecer hasta convertirse en un arbusto de más de 3 metros de altura. La mostaza era un símbolo de humildad, pero también de un crecimiento extraordinario. Así es el reino de Dios. Comienza de manera humilde y pequeña, pero su impacto puede cambiar el mundo. Esta parábola también nos habla sobre la fe. En otro pasaje Jesús dijo, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará». Mateo 17:20. Esto significa que no importa cuán pequeña sea nuestra fe, cuando la depositamos en Dios, puede lograr cosas inimaginables. El crecimiento del grano de mostaza simboliza el proceso de transformación en nuestras vidas. Aunque a veces nuestras acciones o nuestra fe parezcan insignificantes, con el tiempo y en las manos de Dios, pueden dar frutos abundantes. Además, las aves que hacen nidos en sus ramas representan cómo el reino de Dios ofrece refugio, protección y esperanza para todos. Así como el arbusto de mostaza acoge a las aves, Dios nos acoge a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña esta parábola en nuestra vida diaria? Nos recuerda que las pequeñas acciones pueden tener grandes impactos. Una palabra amable, una oración o un acto de bondad pueden ser las semillas que cambien la vida de alguien. Quizás sientes que tus esfuerzos son pequeños o insignificantes, pero recuerda, en las manos de Dios lo pequeño se transforma en grande. Así como un grano de mostaza puede convertirse en un arbusto poderoso, tus actos de fe y obediencia pueden producir frutos eternos. El grano de mostaza nos enseña a no subestimar los pequeños comienzos. Todo lo que necesitas es dar el primer paso, sembrar esa semilla y confiar en que Dios hará el resto. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué grano de mostaza puedes sembrar en tu vida o en la de los demás? ¿Qué pequeño acto de fe o amor puedes ofrecer que con el tiempo crezca para transformar tu entorno? Recuerda las palabras de Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Confía en su poder, siembra tu semilla y deja que Dios haga crecer su propósito en ti. Ahora es tu momento de actuar. Si este mensaje te ha inspirado, comparte este video con alguien que necesite esperanza o motivación.
Invita a otros a sembrar sus propias semillas de fe y amor. Únete a nosotros para expandir este mensaje de transformación y crecimiento. Dale me gusta, comenta y suscríbete para más reflexiones como esta. Juntos, podemos hacer que estas semillas se conviertan en un bosque de bendiciones.